pero con mucho menos gente, digamos, 20 y pico eran más o menos. Con lo cual fue más o menos sencillo organizar la materia, organizar los prácticos y sobre todo el tema de los parciales. Ahora que son 50, ya vamos a ver, vamos a tener que repensar un poquito la forma de tomar los parciales, porque el año pasado la idea fue de alguna manera reproducir el ambiente de un examen en un aula. Entonces, se hacía el parcial escrito porque son problemas delante de una cámara y se terminaba el parcial, se fotografiaba y nos enviaban el parcial y nosotros lo corregíamos. Y en general yo diría que anduvo bastante bien ese sistema. Ahora con tantos, creo que vamos a tener que repensar un poquito cómo hacer eso. Profe, Sí. buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. No, para eso charlemos, hablemos. Yo me siento mucho mejor en un ambiente de aula donde hay interacción que hablándole a un montón de íconos, ¿no es cierto? Que lo Bueno. uno que se ve ahora. Bueno, me alegro. Disculpe, cuando puso la cámara se le empezó a escuchar muy mal y antes de que ponga la cámara se le escuchaba 10 puntos. Si no le molesta. No, seguro. No, está mal. O sea que ahora no me escuchas bien. Se escucha bien, pero como entrecortado, así como si lo estuvieran electrocutando, no sé, es raro. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Ya me han visto la cara, ya más o menos me ubican. ¿Qué pasa si apago la cámara si mejora el sonido? Digamos, es más importante ahí mejora un poco el sonido. Bueno, sí, entonces 10 puntos. estamos. Entonces seguimos hablando así, digamos. El hecho de aparecer era para que me conocieran, digamos. Bueno, entonces decía, esto para ustedes también es todo nuevo. Entonces, aunque supongo el año pasado han tenido algún entrenamiento en este tipo de cosas, y la idea de la cátedra es tratar de sacar esto lo mejor posible, que sea lo más beneficioso para todos. La primera cosa que ha saltado en esta primera clase es el hecho de que por la forma en que yo los he invitado, se ve que yo tengo que autorizar la entrada de cada uno de ustedes en una reunión. Yo quisiera que ustedes tuvieran la libertad de entrar y salir cuando quisieran, también que no dependieran que yo los autorice a entrar. Entonces, ahí Silvia dice, si le pueden mandar, ya va a aparecer el correo electrónico de ella, a ella, entonces armamos una lista y ya quedan incorporados, y entonces la próxima clase directamente entran en el momento que quieran sin tener que esperar autorización. En general, las clases comienzan a horario, así dentro de las 4:30 minutos, ¿está bien? Trato de, ¿cómo es que se llama? De cumplir eso, tratamos de que se cumpla eso. Y en general también es cierto que en general casi nunca llegamos a las 6, digamos, ¿está bien? Siempre terminamos un rato antes. La otra cosa es, en la forma de dar las clases, damos clases teóricas y lo que hemos venido funcionando desde hace unos años con esto es una vez que se termina un tema, hay un práctico. ¿Está bien? Se hacen problemas, digamos. Eso eran los prácticos en el aula, ¿no es cierto? Bueno, ahora eso lo que se hace hay dos personas
y entonces cada tantos martes o miércoles, cuando se redondea algo, van a tener, yo les voy a mandar la guía de problemas a ustedes, y ahí, de vuelta en este sistema, alguien va a estar toda la hora y media dedicado a lo mejor hacer un problema delante de ustedes para que ustedes vean cómo es la dinámica, sobre todo porque hay temas que ustedes no están familiarizados cómo hacerlo. Entonces, hacer un problema, pero la idea es que ustedes en esa hora y media, en esa hora de clase, trabajen ahí. Traten ustedes de hacer los problemas. Nosotros teníamos la misma filosofía cuando las clases eran presenciales, digamos. Los ayudantes están para resolver las dudas, no para resolverle los problemas. ¿Está bien? O sea, creemos que la manera de aprender a resolver los problemas es haciendo los problemas, haciéndolos uno. Entonces, esta va a ser más o menos la misma filosofía. Ellos van a poder consultarlos. Hay elasticidad para consultarlo fuera de esa hora. Si ustedes se ponen a trabajar otro día y hay algo que no les sale, pueden escribirles y preguntarles y ellos les van a contestar por fuera del horario de clase ese que es el mismo horario que tenemos los teóricos. ¿Está bien? Bueno, eso en general creo, no sé si me estoy olvidando de algo, es las cosas más importantes de cómo vamos a funcionar. Ahora voy a poner una filmina donde están cuáles son las condiciones de regularidad y ese tipo de detalles. ¿Vos me estoy olvidando de algo, Silvia? No, Luis, no. Después que vamos a ver un horario de consulta, una horita, algún día de la semana que ustedes tengan más o menos despejado, por si no alcanza con las clases de práctico y los teóricos, ¿sí? Si hay alguna cosa que les resulta en particular un poco más difícil, lo podemos ver en esa hora de consulta. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las clases van a ser grabadas? No. Bien, era para tenerlo en cuenta. No. Bueno. Una cosita antes, ya he tomado los correos electrónicos que me han ido llegando, voy a armar un alias y les va a llegar el link para unirse al Classroom, para ir pasando los deberes, los ejercicios, las guías, ¿sí? Bueno, que se diviertan. Hasta luego, gracias. ¿Se ve? Sí se ve, Luis, sí. Sí. Bueno. Bueno, la materia que vamos a ver y que ustedes han tomado como optativa es física de los materiales, que creo que ha sido una buena idea por parte de la gente que diseñó la carrera, ya que yo hace varios años que la estoy dictando y que yo sé que ustedes son ingenieros químicos, pero que en realidad, por lo que me cuentan ustedes, que en general son alumnos de quinto año, algunos trabajando, que en realidad el campo de aplicación que tienen ustedes es enorme, digamos. Yo he visto, he tenido alumnos que han trabajado, qué sé yo, en cosas de fundición, fábrica de alimentos, o sea, es muy amplio. Entonces, que durante la carrera estén expuestos a interacción con otras profesiones, ¿sabes? Y en este caso en particular, bueno, con gente que hace física de materiales. Y para nosotros también ha sido todo un desafío tratar de armar algo
y hemos aprendido un montón, que sale un poco fuera de lo que es nuestro campo de interacción con los alumnos formados en nuestra área. Entonces, bueno, la cátedra está conformada de esta manera. Obviamente, los internos no son más válidos, ¿no es cierto? Hasta que no volvamos a trabajar no son válidos, pero sí los correos electrónicos. Y entonces, bueno, ya dije, yo soy Luis Fabietti, está la doctora Silvia Urreta, y está Sebastián García y Rubén Mutal, licenciado Sebastián García y licenciado Rubén Mutal, que ellos son los que van a hacer, los que van a enseñar los prácticos de problemas. ¿Está bien? Las condiciones de regularidad y promoción. Yo sé que el año pasado ha cambiado un poco esto, porque creo que han autorizado exámenes de alumnos libres que antes no se autorizaba. Y entonces, para estar regular, se necesitan 2 parciales aprobados, de los cuales se puede recuperar uno. Y para promocionar, son 2 parciales aprobados con un promedio mínimo general de 7. Ninguno con nota menor a 6. Y también se puede recuperar uno. En general, para que ustedes se vayan haciendo una idea de más o menos del esquema del curso, en general el primer parcial, que depende un poco a veces de los feriados que caen y de las clases de problemas, sabe ser entre la primera y segunda semana de mayo. Y a veces no siempre está muy claramente definido, porque muchos de ustedes están cursando, no sé cómo será ahora este año, pero están cursando, entonces se superpone con las clases que están tomando, y entonces a veces corremos el parcial dependiendo la cantidad de parciales que tengan. Justo si a nosotros nos cae una semana y en esa semana tienen muchos parciales de las materias obligatorias, bueno, lo sabemos acomodar un poco, pero en general es en esa época que está el parcial. Y después, como al mes más o menos, está el segundo parcial, y después hay una semana y se toma el recuperatorio. Ese es más o menos el esquema de examen. Y después, bueno, después está la fecha de exámenes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, empecemos con la materia, que es física de materiales. Bueno, ¿y por qué hablamos de materiales, digamos? En particular, uno habla de materiales pensando que son estructuras diseñadas, son estructuras atómicas diseñadas, que tienen detalles o particularidades en diferentes escalas. En el aspecto estructural, ustedes saben, las ligaduras atómicas andan del orden de los Armstrong, o 10 a la menos 10 metros, que es el mismo orden que tienen las vacancias o los átomos de impurezas o intersticiales. Los cristales, uno puede empezar a hablar de cristales en el orden de los 10 nanómetros, hasta, bueno, cristales, átomos ordenados, en general, si uno habla de un material policristalino, bueno, hasta, no sé, hasta los centímetros, ¿no es cierto?, o más grande. Y también otro de las particularidades que tiene, dependiendo del material, sobre todo si son aleaciones, son la presencia de segundas fases, que ya vamos a definir qué es, y que andan en el orden de vuelta.
puede ser precipitados nanométricos, del orden de los nanómetros, a precipitados del orden de los milímetros o las decenas de milímetros. Entonces, a esa estructura a nivel microscopio a esos se lo llama microestructura. Entonces, perdón, las propiedades dependen de esa microestructura. Y la microestructura depende de la ruta del proceso, de cómo llegamos a esa microestructura. Entonces, en general, cuando hablamos de materiales, sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería, en general uno piensa en material pensando en qué lo va a usar, en una aplicación, ¿cierto? Entonces, pensando cuál es el destino de ese material, es que busca qué propiedades debería tener para ese uso. Cuando hablamos de propiedades, dentro de los materiales puede ser muy, muy variado, o sea, mecánicas, eléctricas, térmicas, magnéticas, ópticas. Entonces, esas propiedades sugieren cuáles materiales serían los candidatos a ser utilizados. Y dentro de esos candidatos, entonces uno tiene que analizar la composición del material y además la microestructura. Para lo cual requiere un proceso. Entonces, porque yo puedo partir de la misma composición, pero a través de diferentes procesos llevo el material a diferentes propiedades. ¿Vale? Entonces, la microestructura la puedo cambiar por ese proceso. Por ejemplo, en colada o sinterizado, además de cambiar la microestructura, también puedo cambiar la forma. Y entonces, la composición del material, la microestructura que me genera algún proceso es lo que me define el material. Como ejemplo de cómo uno puede manipular una propiedad, puede ser desde el punto de vista... Perdón, ¿se ve el cursor? Sí, profe. Bueno. Una cosa, hay como una ventanita que dice estás compartiendo toda su Sí. pantalla. Lo saco para Sí, que no me por moleste. favor. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Como verán, es cierto, estoy compartiendo todo. Entonces, por ejemplo, la resistividad eléctrica del cobre se ve modificada solamente con, por ejemplo, agregarle impurezas u otro átomo. Por ejemplo, si yo le agrego níquel, ¿no es cierto? Fíjense que esta sería la curva de la resistividad del cobre puro, donde puro puede querer decir hasta cierto nivel de impurezas, eso quiere decir la palabra puro en realidad. Y si yo le empiezo a agregar a níquel, ¿no es cierto? Aumenta la resistividad. Y si además, fíjense acá, si además, por ejemplo, además de agregarle níquel, lo deformo, el material aumenta aún más su resistividad. Entonces, esa propiedad, por ejemplo, la resistividad la puedo ir modificando a través del procesado del material. Otra forma es la conductividad térmica del cobre, por ejemplo, si yo le agrego zinc, decrece, ¿no es cierto? Pierde su capacidad de conducir térmicamente a medida que le agrego zinc. A veces yo obtengo el material que deseo solamente o simplemente manipulando la estructura. Fíjense que, por ejemplo,
las fibras de óxido de silicio tienen una conductividad térmica de 1,4 vatios sobre metro Kelvin. ¿Está bien? Ahora, la fibra de silicio puesta en forma de lana de vidrio, ¿no es cierto?, que sería este tipo de entramado. El material lana de vidrio, ahora constituido por fibra de vidrio, tiene una conductividad térmica que es 0,04 vatios sobre metro Kelvin, ¿no es cierto? O sea, he logrado bajar muchísimo la conductividad térmica, de vuelta, la palabra simple, manipulando la forma que están distribuidas las fibras de silicio en un material. Otro ejemplo es la magnetización. Ustedes han visto en algún momento, yo sé que ustedes ven algo sobre hierro y acero, algo bastante simple, pero saben que el hierro tiene propiedades magnéticas y en particular es cómo se magnetiza, por ejemplo, el hierro cuando está expuesto a un campo magnético, que sería la curva esta roja. Ahora, si este mismo material yo le agrego 3% de silicio, la respuesta cambia de forma bastante importante. Y además, si a este material uno lo procesa y lo deforma de determinada manera, todas las respuestas es todavía más importante. Entonces, una de las maneras en las cuales se elaboran las chapas de los transformadores, ustedes han visto que los transformadores tienen toda una serie de chapitas, son a través de aleaciones de este tipo y además procesadas y deformadas de manera particular para optimizar la propiedad. Porque en particular hay propiedades que dependen también de la orientación dentro del material. Otro ejemplo de cómo se puede alterar una propiedad a través de la elaboración es el óxido de aluminio, la alúmina, que si uno hace una alúmina, crece un monocristal, es transparente. Ahora, si tengo un policristal con poca porosidad, eso se vuelve relativamente opaco, y si es un policristal con alta porosidad, se vuelve totalmente opaco. Este es exactamente el mismo material, la misma composición, lo único que ha variado es la estructura de los granitos que tienen adentro. Este es uno solo grande y estos son varios, y además burbujas incorporadas al sistema. Entonces, las metas del curso son entonces describir físicamente diferentes aspectos de la materia sólida, caracterizar las microestructuras en los sólidos, evaluar la estabilidad de una microestructura en diferentes condiciones. Una vez que uno, mediante un proceso, por ejemplo, genera una microestructura, ¿cómo puedo de vuelta manipular esa microestructura y generar eventualmente otra o con otras propiedades? Entender la relación proceso-microestructura y reconocer los aspectos de las microestructuras relevantes para la obtención de distintas propiedades. Entonces, esto lo vamos a hacer, a materiales vamos a llegar yendo desde los átomos, y vamos a ir complejizando la estructura. Ustedes son ingenieros químicos, o sea, toda esta parte vamos a ir rápido, vamos a hacer un par de comentarios nomás.
Profe, ¿el Power lo va a subir después a algún lado? Mira, eso todavía estamos no es seguro, porque hay problemas de copyright con algunas cosas. Digamos, las filminas, muchas de las filminas, o casi todas, no son mías. No las he elaborado yo, ¿no es cierto? Ustedes han visto que son cosas. Entonces, para subirlo como completo, uno debería en cada una de esas reconocer la autoría, cosa que no tiene. Entonces, ya vamos a ver, pero en principio no me confiaría. Sí, ¿está bien? No quiero prometer algo que eventualmente después no va a suceder. De una, gracias. Bueno, átomo de Bohr, ¿no es cierto? Fue una de las primeras ideas de explicar cómo eran los átomos, orbitales atómicos, un modelo muy simple que sirvió para empezar a describir los átomos. Y eso, la elaboración de este modelo, ¿no es cierto?, llevó a la construcción de la tabla periódica. En general, ¿no es cierto?, la física cuántica logró describir cómo están constituidos los átomos y cómo se van armando los diferentes niveles de energía. Cada átomo, de acuerdo a su distribución de protones y neutrones, va generando orbitales energéticos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de protones y neutrones que tenga. Entonces, y se va construyendo, ¿no es cierto?, desde el modelo más simple, el átomo de hidrógeno, y a medida que uno va agregando protones y electrones, se van llenando las sucesivas capas energéticas. Entonces, ¿cómo se llama? Los átomos, entonces los vamos armando así, de esa manera. Y lo que se observa, ¿no es cierto?, es que a medida que yo voy llenando capas, cada tanto tengo capas completas. Y esas capas completas son lo que son los gases nobles, ¿no es cierto?, que serían estos que están en cuadritos colorados: el helio, el neón, el argón, el criptón, ¿no es cierto? Y esos átomos en general tienden a no interactuar con otros átomos, ¿no es cierto? En general son bastante, bueno, no interactúan o interactúan muy poco con otros átomos, por eso se los conoce como los gases nobles. Pero entonces hay átomos, ¿qué pasa con el átomo siguiente a un gas noble, por ejemplo? Entonces, que tiene una estructura que no tiene tendencia a interactuar con nada y tiene un electrón por ahí muy poco ligado al átomo. Y en el otro extremo están, por ejemplo, los que están estos de azul, como el flúor o el cloro o el bromo, que les falta solamente un electrón para llegar a ser un gas noble. ¿Está bien? Entonces tenemos, vamos a mirar ahora de toda la tabla periódica, esos dos tipos de átomos, los que tienen un electrón casi suelto y a los que, de alguna manera, el lenguaje coloquial les vendría muy bien tener uno más. Entonces, la tabla que estaba puesto antes está ahora puesta de esta manera, ¿no es cierto? Y eso es lo que ustedes saben bien. Esto es lo que se conoce como electronegatividad. Entonces, que es la tendencia a ceder o adquirir electrones. Entonces, los que están un electrón por arriba, ¿no es cierto?, después de los gases nobles, son los que están acá a la izquierda, tienen tendencia a ceder electrones. Y los que están muy cerca de completar una capa cerrada tienen tendencia a adquirir
electrones. Entonces, cuando dos átomos con esta característica se le da la chance de combinarse, se genera lo que son los enlaces iónicos, ¿está bien? Donde hay transferencia de electrones porque, bueno, por la razón que acabamos de explicar. Y un ejemplo de ese tipo de enlaces es el cloruro de sodio. Y además, no solo el cloruro de sodio, sino en general el tipo de enlace que tienen los materiales cerámicos, entre los cuales está el cloruro de sodio, el óxido de magnesio, cloruro de cesio, y está, y está dado por esa tendencia que tienen los dos, estos tipos de átomos. Otro tipo de forma en que se combinan los átomos es a través de lo que se conoce como el enlace covalente, que es donde las electronegatividades son comparables y en realidad ahora lo que ocurre es que comparten los electrones. Y este tipo de enlace en general, hay, en las moléculas en general, tienen este tipo de enlace, perdón, muchas moléculas en general tienen el tipo de enlace covalente. Lo cual no quiere decir, ¿no es cierto?, que el sólido como tal tenga el mismo tipo de enlace. Eso por ejemplo, en el caso del agua, ¿no es cierto?, que tiene enlace covalente la molécula, cuando yo vaporizo agua, no estoy disolviendo la molécula. En realidad estoy disolviendo el enlace en el sólido, no necesariamente es enlace covalente. Se mantiene el enlace covalente en la molécula, pero no en el sólido como tal. En cambio, ahora hay sólidos que sí son todos con enlace covalente. Dos ejemplos son el diamante y el carburo de silicio, donde ahora sí toda la estructura tiene el mismo tipo de enlace, y no solamente la molécula que lo forma. Acá hay bueno, unas imágenes, ¿no es cierto?, del sólido de diamante, que tiene esta estructura donde los enlaces covalentes son en los cuatro electrones, y ahora si es solamente en 3 electrones que tienen enlace covalente, en realidad el material se convierte en grafito, ¿no es cierto? Y el enlace, queda un enlace débil entre las capas de grafito. Los enlaces en el plano hexagonal son covalentes, y los enlaces entre las placas son enlaces débiles. Por eso, bueno, ustedes lo deben haber escuchado esto, el grafito es un muy buen lubricante porque el enlace entre capas es débil y fácilmente deslizable. Y en el caso del carburo de silicio, que es un material de alto punto de fusión, también un material muy, muy duro, es porque la estructura es similar a la estructura del diamante, donde la diferencia es que hay un átomo de silicio. Después, el otro enlace que vamos a ver y que vamos a usar, en realidad no vamos a estudiar mucho, esto es un repaso de las cosas que hay cómo se forman los materiales. El enlace metálico, tenemos, ¿no es cierto?, una estructura de iones, y tenemos una nube de electrones que en principio no pertenecen a ninguno. Es una nube que está dentro del material. Profe, Sí. lo interrumpo un segundo. Creo que hay algunos chicos que están intentando ingresar y como que los tiene que aceptar. Bueno, esperen un segundito para que entonces que salgo del modo
Acá estoy. Esto ya lo vamos a arreglar. ¿Uno solo era o eran varios? A mí me dijo justamente Sebastián Guido, pero pensé que podrían haber más. Bueno, todos los que han entrado nuevo han mandado, todos les han mandado a Silvia el correo, ¿no? Así ella lo puede, así hacemos la base. Entonces, Sebastián, hola, no se anima a hablar. Hola, ¿se me escucha? Hola, escúchame, Sí. vos recién Buenas entrás. tardes. Sí, Mandale, pega tu correo electrónico En el chat, en el chat, dale. así te incorporamos a una base de datos, así no me tienen que, la próxima clase no tienen que pedir permiso para Bueno, ingresar, ¿está bien? genial. Bueno, ¿a dónde era que veníamos? Bueno, para que vuelvo entonces a... Vamos a empezar de nuevo. ¿Ya nos han anclado todas las clases ustedes ya o somos los primeros nosotros? Ya ayer arrancamos. ¿Eh? Y todas no tienen nada presencial ustedes, ¿no? No, profe. Está bien. ¿Y cómo hacen con ustedes ya terminan? Yo sé que ustedes están en general ahí está. Bueno, están en quinto. ¿Tienen materias experimentales todavía o ya no usan más experimentales? Yo estoy pensando una que tiene laboratorios, pero dijeron que quizás se hacen en junio, pero no está seguro todavía. Como que necesitan una autorización, algo así. Hay un problema. En FAMAF están dando algunas materias experimentales. Está bien que hay menos gente, pero creo que han empezado a dar algunas materias experimentales porque hay materias que lo único que son experimentos, entonces no hay forma de que se puedan evaluar o tomar si no es con un experimento. Entonces creo que están haciendo algo para tratar de solucionar el problema. Supongo que en todos lados van a tratar de hacer lo mismo. Bueno, vamos por acá. Para que estamos de nuevo, ¿se ve todo? Sí, sí. Bueno, entonces estábamos... me olvidé de decirles, recién entró alguien ahí que se anote... No sé quién es, no me acuerdo quién es la última persona que entró. Que se anote también en el chat, ponga su correo, así lo armamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, enlaces metálicos, entonces, dijimos, tenemos los iones y una nube de electrones que se desplazan bastante sueltos, y es lo que le da a los metales su capacidad de conducir electricidad y buena conducción térmica también. Por último, los enlaces, enlaces secundarios, que son enlaces débiles, y uno de los ejemplos son, por ejemplo, los enlaces secundarios en las cadenas de polímeros. Entonces,
como un primer resumen de esta parte. Entonces, dependiendo del tipo de enlace, si es iónico, ¿no es cierto? La energía en general es grande y es no direccional, y en general están los cerámicos, son un ejemplo de ese tipo de material. Los covalentes, la energía puede ser muy grande, como en el caso del diamante, la energía de enlace muy grande, como en el caso del diamante, o muy pequeña, como el bismuto. Es direccional. Hay semiconductores cerámicos en las cadenas de polímeros, no entre las cadenas, ¿no es cierto?, que acabamos de ver que es otro tipo de enlace, un enlace débil, pero sí dentro de la cadena de las moléculas sabe ser enlace covalente. En los enlaces metálicos, que pueden ser muy, muy importantes, como el tungsteno, por ejemplo, o muy pequeño, como es el mercurio, no es, por lo que acabamos de decir, no es direccional. Y bueno, y los enlaces secundarios, donde es un enlace, por ejemplo, entre las cadenas de polímeros, o intermolecular en algunos materiales, por ejemplo el metano o alguno de esos. Entonces, bueno, esos serían los enlaces, la descripción de los enlaces. A través del tiempo, desde el lado de la física y de la química también, a lo mejor con otras herramientas, se ha tratado de modelar ese tipo de interacción, ¿no es cierto? Y entonces hay gente que ha trabajado en eso y ha hecho modelos para poder eventualmente predecir comportamientos o predecir propiedades. Por lo que vimos de lo que es la interacción, y ustedes además lo saben, los potenciales tienen en general una parte de repulsión y una parte de atracción, ¿no es cierto? Dos moléculas que están lejos se atraen, si están muy lejos no, pero a partir de cierta distancia se empiezan a atraer, pero cuando llegan a cierta distancia empieza a aparecer un efecto de repulsión, y entonces la combinación de esas dos interacciones genera alguna condición de equilibrio o alguna posición de equilibrio. Que lo que se trata con los modelos es tratar de explicar cómo es eso. Entonces, esto sería un clásico de lo que es un potencial, ¿no es cierto?, la energía potencial. Y si ustedes se acuerdan, en general la fuerza de interacción es la derivada de ese potencial. Entonces, en la condición de equilibrio la fuerza es cero, es máxima donde hay un cambio dependiente en la parte atractiva del potencial, y bueno, y a distancias grandes también se vuelve cero. Los motivos para eso es porque varias o muchas de las propiedades están relacionadas directamente con la forma de la función potencial. Entonces, si un material tiene un empaquetamiento, los átomos no están puestos de manera muy ordenada, esa función potencial uno se imaginaría que la posición media de los átomos no debería estar muy bien definida, ¿no es cierto? Porque si no está bien ordenado, bien empaquetado, va a tener una dispersión grande en posiciones de equilibrio. Si el empaquetamiento es lo que se conoce como regular, una posición donde uno podría decir, bueno, la mayoría de estos átomos están separados a una distancia tal, queda mucho mejor definida si hay un empaquetamiento regular. Entonces, y con lo cual además tienden a tener menor energía. Entonces, la expresión para la energía de un sistema
está dada por esto. Ustedes se deben acordar una parte de energía cinética y una parte de energía potencial. Entonces vamos a ver nomás, vamos a describir cuáles son más o menos los modelos más simples que se han planteado para poder describir el potencial de interacción. El más simple de todo, y ya vamos a ver después la próxima clase, que a pesar de ser muy simple, casi burdo se diría, sirve para explicar algunas cosas, que es lo que se conoce como el modelo de esfera rígida. Yo tengo un montón de esferas rígidas y que las acerco, tienen interacción cero, ¿no es cierto?, hasta que se chocan. Y cuando se chocan, no hay ninguna elasticidad ahí, entonces es una pared infinita, ¿cierto? Una fuerza de repulsión infinita. Ese es el modelo de esfera rígida. Entonces, entre sigma, ¿no es cierto?, para una distancia menor que sigma, el potencial es infinito, ¿está bien? Y para una distancia mayor que r, es cero, directamente. Una evolución de esto es suponer, bueno, sigue siendo cierto que si se tocan el potencial es infinito, pero hay alguna zona donde puede haber algún tipo de enlace, que es en esta parte. Una aproximación a esto es suponer, bueno, que en realidad esto no es una esfera muy rígida, sino que tiene alguna suavidad, ¿no es cierto? Y dependiendo cómo sea esa suavidad, cuánto la puedo comprimir o no, va a ser el perfil que va a tener esta curva de descripción, ¿está bien? Entonces, esta forma de escribirlo son una serie de parámetros. En general, estos parámetros son ajustables mediante datos experimentales. Y se ve que el sistema responde más o menos a este tipo de curva. Bueno, en realidad se ajustan estos datos experimentales para poder reproducir esos resultados. Uno de los más conocidos, y son conocidos porque han tenido éxito para explicar algunas interacciones en algunos elementos, por ejemplo, en neón, en argón, en criptón, en sistemas más o menos simples, es lo que se conoce como el potencial de Lennard-Jones, que tiene un término repulsivo que va como a la 12, y un término atractivo que va como 1 va como 1 sobre R a la 2 y 1 sobre R a la 6. Y con este potencial se ha trabajado mucho y se han conseguido algunas evaluaciones. Y donde los parámetros, acá están, ¿no es cierto?, los parámetros sigma y epsilon representan estos parámetros en el potencial. Y en general, lo que se hace con esto es ajustar estos parámetros en función de datos experimentales. El potencial de Morse es otro potencial también que ha tenido algún, podríamos decir, éxito, o ha podido explicar algunas cosas en algunos metales, y tiene otro tipo de expresión. Donde acá están comparados cómo sería uno y cómo sería el otro, y cómo son los parámetros que se van ajustando para que ajuste al sistema, a los datos experimentales. En esto nosotros no vamos a entrar mucho, es simplemente una descripción de cómo, la idea es mostrar cómo se ha ido, o parte del trabajo de los físicos es tratar de modelar el comportamiento
de las cosas. Entonces, bueno, estos son intentos de que uno pudiera predecir el comportamiento a partir de modelados teóricos. Para los materiales iónicos tienen una expresión que viene dado, fíjense, una parte, esta es la parte repulsiva, y la parte de atracción viene dada por la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Los valores de las cargas dividido 1 sobre R, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que la ley de Coulomb, la fuerza, el relé de la fuerza viene como 1 sobre R cuadrado, entonces el potencial va como 1 sobre R, pero ese es el modelo que se aplica para tratar de describir cómo son los potenciales de interacción en los materiales iónicos. Entonces, ¿por qué una primera aproximación, por qué se fija uno en los potenciales desde el punto de vista de los materiales? Bueno, por ejemplo, el enlace, ¿no es cierto?, tiene que ver con, por ejemplo, la profundidad del enlace, también la profundidad del pozo de energía tiene que ver con la energía necesaria para romper el enlace. Entonces, un material cuyo potencial sea más profundo, ¿no es cierto?, tiene una energía de fusión más grande que un material cuyo potencial, por ejemplo, el mínimo del potencial sea menor. Entonces uno mirando comparando curvas puede sacar algunas conclusiones. Lo mismo pasa con el módulo elástico, ¿no es cierto? Fíjense que, Fíjense que yo tengo un material en deformado. ¿Se acuerdan el módulo elástico que era la constante de proporcionalidad de la tensión entre la tensión aplicada y cuánto se deforma un material en el rango elástico? ¿Está bien? Entonces, cuanto más alto es el módulo elástico para una misma para una tensión dada igual, ¿no es cierto? Si esto es igual, si esto crece, esto disminuye, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, el módulo elástico está relacionado, fíjense que el ancho de la curva de potencial está relacionada con, dijimos que era la posición media o la posición de equilibrio. Cuanto más ancha es, ¿no es cierto?, eso más sencillo es desplazar de un lado al otro. Entonces, cuanto más cerrada sea la curva, mayor va a ser el módulo elástico. O sea, para una misma tensión aplicada, la posición media va a variar menos. Entonces, la curvatura en la posición de equilibrio tiene que ver o es proporcional o está relacionada con el módulo elástico. Entonces yo, de vuelta, mirando esto, yo puedo pensar que este material tiene un módulo elástico mayor. Coeficiente de expansión térmica, más o menos la misma idea, ¿no es cierto? Si yo le doy energía, fíjense, yo estoy acá, ¿no es cierto? Si yo le doy energía, la posición media de los átomos está dada por la línea esta, pero eso quiere decir que los átomos pueden ir moviéndose entre estos dos valores. A medida que voy dando energía, en el caso de la curva negra, no hay mucha variación en la posición media. En este caso, por ejemplo, en la parte azul, a medida que yo voy dándole energía, por ejemplo, lo estoy calentando, la posición media de este material se va incrementando. Entonces quiere decir que su
coeficiente de expansión térmica es más grande en el caso de la curva azul que en el caso de la curva negra. O sea, bueno, entonces como resumen, para los enlaces primarios, de vuelta dijimos que los cerámicos tienen en general alta energía de enlace, alta temperatura de fusión, alto módulo elástico y pequeño módulo de dilatación. Entonces, esto sería para los iónicos y los covalentes. Para los metales, dijimos que la energía de enlace es variable, moderado la temperatura de fusión, moderado módulo elástico y moderado coeficiente de dilatación. Y para los polímeros, donde el enlace secundario y dominante tienen poca temperatura de fusión, baja temperatura de fusión, pequeño módulo elástico, o sea, es muy fácil de formarlos, ¿no es cierto? Y también tienen un largo coeficiente de dilatación. Entonces, terminamos los enlaces y entonces vamos a pasar ahora un poquito a los sólidos. Entonces, arrancamos del átomo, después hemos estado viendo hasta recién más o menos, bueno, cómo se relacionan los átomos, cómo se unen los átomos, y ahora vamos a ir un poquito más, vamos a complejizar el planteo, y bueno, ahora un montón de átomos, cómo se organizan, ¿está bien? Entonces, en particular en el curso vamos a hablar más que nada de los metales. Y vamos a ver un ejemplo de la relación entre la densidad y la estructura, y cuando, por ejemplo, las propiedades del material dependen de la orientación. Entonces, tipo de sólidos. Vamos a tener material cristalino, que son ahora los átomos organizados. Ya vamos a ver, la próxima clase vamos a ver de qué manera están organizados, de qué tipo de arreglo espacial están organizados los átomos. Pero una de las cosas que en general, si el material es cristalino, están organizadas de manera periódica. Entonces, dentro de esos materiales que están organizados de manera periódica, tenemos monocristales. Quiere decir que todo el volumen, todo el material tiene una sola orientación y está organizado de una sola manera. Esos son cosas que en general en la naturaleza no existen, salvo que sean cristales muy chiquitos o que sean fabricados de ex profeso de esa manera. Pero en general, todo lo que nos rodea son materiales policristalinos, o sea, es este tipo de estructura que está acá a la izquierda, ¿está bien? O sea, son grupos de partes que están orientados en una forma, partes que están orientados en otra. Eso es un material policristalino. Monocristales, de vuelta, o son muy chiquitos, algunos diamantes, algún tipo de esa cosa, o son específicamente buscados, como por ejemplo ocurre en la industria de los semiconductores, donde por un problema de optimizar las propiedades que se buscan, se necesitan materiales monocristalinos de tamaño, cilindros del orden de 30 centímetros de diámetro por 1 metro de largo, ¿está bien? Pero esas son cosas muy, muy particulares, y monocristales y además materiales puros. Por ejemplo, en ese caso, en general es silicio puro. Hay otros materiales que son macroscópicos y que también son monocristalinos, pero como son, por ejemplo, los álabes de las turbinas, de algunas turbinas,
pero son otro tipo de, esas son aleaciones. También, en general, hay materiales cerámicos, metales y algunos polímeros, en general, son los que se organizan de manera cristalina. Ahora, existen como materiales o como sólidos, materiales no cristalinos. En particular, bueno, el óxido de silicio puede estar en las dos variantes, ¿no es cierto? Como cristal o como material amorfo. ¿Eso qué quiere decir? Que mantiene la estructura. Fíjense que en el dibujo, entre estos dos dibujos, la estructura, los enlaces se mantienen. Lo que pasa es que el orden a largo alcance es lo que se pierde. Entonces, hay materiales que son amorfos. Bueno, el vidrio es el más conocido, pero también se puede fabricar materiales amorfos con aleaciones metálicas. Que una de las maneras de hacerlo es a través de enfriamiento rápido, o muy rápido. Entonces uno frustra el proceso de solidificación y el material queda en una estructura que parece, en particular se llaman vidrios metálicos, justamente porque no alcanzan a formar la estructura cristalina. Si uno después, por ejemplo, en el caso de las aleaciones metálicas, si uno además después lo calienta a una temperatura adecuada, el material recupera la forma final cristalina. Pero en general uno lo puede, y es más, y se usan para algunas propiedades, por algunas propiedades, esas aleaciones metálicas amorfas. Bueno, acá hay algunos ejemplos, lo que les mencionaba, los de estructura monocristalina, los diamantes, porque son muy chiquitos, los diamantes esos que se usan para pulido o para sistemas abrasivos y qué sé yo, eso en general son chiquitos y son monocristales. Pero hay alas de turbinas que son macroscópicas y que son también monocristalinas. Después lo vamos a ver más en detalle, pero acá viene un poco un comentario de lo que es la ciencia del material. Esto es un ala de turbina, que son bueno, ustedes habrán visto, supongo habrán visto turbinas, y en general el ala de turbina está sometido a condiciones, sobre todo las turbinas de avión que trabajan a muy alta temperatura, están sometidos a dos condiciones que son muy extremas. Una es las altas revoluciones a las cuales está sometido el sistema, ¿cierto? Y la otra, la alta temperatura. Entonces, se comenzó pensando que, y ya vamos a ver cuando veamos dislocaciones, que la mejor estructura eran granitos chiquitos para evitar la deformación del material. Bueno, eso se vio que eso no funcionaba, entonces se pasó a poner granos alargados, pensando que eso iba a resolver el problema, y tampoco, con el tiempo se vio que eso tampoco funcionó, y hoy lo que se usa son monocristales. O sea, toda esta pieza es un solo cristal, tiene solamente una sola orientación. O sea, un poco un comentario a ver que en estas materias y en estas cosas se va evolucionando. Entonces lo que se acepta y lo que se maneja en algún momento, aparecen cosas nuevas que hacen cambiar los criterios con los cuales se hacen los materiales, se procesan los materiales y se utilizan los materiales. Y hablando de poli y monocristales, este es un ejemplo de cómo una manipulación del material puede alterar
la microestructura. Fíjense, estos son una placa y cada uno de estos granitos, ¿no es cierto? Estos son granitos de un material. Y lo que ha ocurrido acá es que ha sido, ¿cómo se llama? Estos primero son granitos orientados al azar, ¿no? O sea, están orientados al azar. Acá ha pasado un haz de láser, han fundido esto, y entonces como se ha fundido, el material se ha calentado, se ha refundido en esta parte y los granos han vuelto a crecer, pero obviamente en una condición totalmente diferente a los que han crecido acá en esta. Por ejemplo, estos que están acá, cuando se hizo la placa, bueno, toda la placa era así, ¿no es cierto? Entonces, en el momento que se hace esa fundición, la estructura en la región esta, fíjense el tamaño, la diferencia de tamaño de granos que hay entre lo que era el original y era esto. Fíjense que la orientación de los granos es diferente. Acá son todos granos equiaxiados, todos redonditos más o menos, y acá están todos los granos orientados en una dirección. Entonces, esta es un poco una demostración de que la manipulación de la microestructura puede causar efectos muy importantes, y esto, de las propiedades mecánicas que tiene esta zona, son muy diferentes a las propiedades mecánicas que tiene esta otra zona. ¿Está bien? Entonces, a la hora de intervenir en un material, modificar la microestructura de un material, hay que tener en claro qué tipo de alteración se va a introducir. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Mañana seguimos a la misma hora, y espero, si logramos armar con Silvia el banco de datos, entonces ya después mañana supongo que van a poder entrar sin que los autorice. E ella también, ¿no? ¿Algún comentario, algo? Yo, profe, tengo una consulta. Sí. En los parciales, no sé si lo dijo o no lo escuché. ¿Los parciales se toma teórico también? Siempre te cuento, esa pregunta todos los años me la hacen. Y todos los años la respuesta es lo mismo. ¿Qué es teórico para vos? ¿Viste? ¿Algún tipo de pregunta conceptual, digamos? No hay preguntas conceptuales, creo que no hay, no sé. Si es conceptual es la manera, si no sabe eso no puede resolver el problema. En Claro. general se toman problemas, ¿está bien? En general los parciales son problemas. Bueno. Siempre ha sido así, digamos, no hay desarrollo de cosas así, no. En general son problemas, digamos. O sea, la mejor explicación es: ustedes hagan los problemas de la guía y el parcial son del mismo nivel que los problemas de la guía. Si ustedes son capaces de hacer los problemas de la guía, por eso insisto tanto en que los hagan ustedes, van a poder hacer los problemas del parcial. Son del mismo nivel, o sea, ¿está bien? Entonces, si vos podés hacer eso, va a andar bien en los parciales. Porque son del mismo nivel, digamos, no es que se pretenda subir el nivel en el parcial. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, yo no tengo nada más que decir, o sea, si se quieren ir, estamos. Será hasta mañana.
Chao, profe, hasta mañana. Chao. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao. Chao, profe.